Shalom, hermanos. El maftir que tengo es para leer Levítico 15, 31 al 33. Primero que nada me gustaría decir que es un placer, porque así es como lo siento, el estar presente compartiendo esta haftará con todos ustedes, así los que están acá presentes como con los que están a través de la cámara. Pido permiso a los cielos, al apóstol de nuestra fe, quien es Yeshua Mashiach, haciendo esto bajo la cobertura de nuestro apóstol David Nesher. Les repito, el maftir sería Vayikra o Levítico 15, 31 al 33, y luego pasaríamos a leer lo que es la haftará, 1 Samuel 20, del 18 al 42. Leo al maftir que dice: así es como todos ustedes protegerán al pueblo de Israel de la impureza ceremonial. De lo contrario, ellos morirán, porque su impureza contaminaría mi tabernáculo que está en medio de ellos. Estas son las instrucciones que tienen que ver con todo lo que tiene secreciones corporales en hombre que queda impuro a causa de una emisión de semen, o una mujer durante su periodo menstrual. Son aplicables a cualquier hombre o mujer que tenga secreción corporal y a un hombre que tenga relaciones sexuales con una mujer que esté ceremonialmente impura. Ahora paso a leer 1 Samuel 20, del 18 al 42. Dice: después Jonatán dijo: mañana celebraremos el festival de Luna Nueva, Rosh Hodesh. Te extrañarán cuando vean que en tu lugar a la mesa está desocupado. Pasado mañana al atardecer, ve al lugar donde antes te escondiste y espera allí junto a un montón de piedras. Yo saldré y dispararé 3 flechas hacia un lado del montón de piedras, como si estuviera disparando un blanco. Enseguida enviaré a un niño para que me traiga las flechas. Si oyes que les digo, están de este lado, entonces sabrás tan cierto como que el Señor vive, que todo está bien y que no hay ningún problema. Pero si le digo, ve más lejos, las flechas están más adelante, significará que tendrás que irte de inmediato porque el Señor es quien desea que te vayas. Y que el Señor nos haga cumplir las promesas que nos hicimos el uno al otro, porque Él fue el testigo de ellas. Entonces David se escondió en el campo y cuando comenzó el festival de Luna Nueva, el rey se sentó a comer en su lugar de siempre contra la pared, con Jonatán sentado enfrente y Abner a su lado. Pero el lugar de David estaba desocupado. Ese día Saúl no dijo nada acerca de ello, pero pensó, algo debe haber hecho que David quedara ceremonialmente impuro. Pero cuando el lugar de David siguió desocupado al día siguiente, Saúl le preguntó a Jonatán, ¿por qué el hijo de Isaí no vino a comer ni ayer ni hoy? Jonatán le contestó, David me rogó que lo dejara ir a Belén. Me dijo, por favor, déjame ir porque mi familia celebrará un sacrificio. Mi hermano me exigió que estuviera presente, así que te ruego que me dejes ir a ver a mis hermanos. Por eso no está en la mesa del rey. Entonces Saúl se puso muy furioso con Jonatán. Tú, estúpido hijo de prostituta, lo maldijo. ¿Acaso piensas que no sé que tú quieres que él sea el rey en lugar de ti, que avergüenza a ti y a tu madre? Entonces, mientras ese hijo de Isaí esté vivo, jamás serás rey. Ahora ve y búscalo para que lo mate. ¿Pero por qué tiene que morir?, le preguntó Jonatán a su padre. ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó su lanza a Jonatán con la intención de matarlo. Por fin Jonatán se dio cuenta de que su padre realmente había conseguido matar a David. Así que Jonatán dejó la mesa, enfurecido, y se negó a comer durante ese segundo día del festival, porque estaba destrozado por la vergonzosa conducta que su padre hacía David. A la mañana siguiente, como habían acordado, Jonatán salió al campo acompañado por un muchacho para que le recogiera las flechas. Comienza a correr, le dijo al niño, para que puedas encontrar las flechas mientras las voy disparando. Entonces el niño corrió y Jonatán disparó una flecha más allá de donde estaba el muchacho. Cuando el niño casi llegaba a donde estaba la flecha, Jonatán gritó, la flecha está más adelante. Rápido, apresúrate, no te detengas. Así que con prisa el niño recogió las flechas y regresó corriendo a su amo. El muchacho, por supuesto, no sospechaba nada. Solo Jonatán y David entendieron la señal. Después Jonatán le dio su arco y sus flechas al niño y le dijo que las regresara a la ciudad. En cuanto se fue el niño, David salió de su escondite, cerca del montón de las piedras, y se inclinó ante Jonatán 3 veces, rostro en tierra. Mientras se abrazaban, se despedían y los dos lloraban, especialmente David. Finalmente Jonatán le dijo a David, ve en paz, porque nos hemos jurado lealtad el uno al otro en el nombre del Señor. Él es testigo del vínculo que hay entre nosotros
y nuestros hijos para siempre. Después David se fue y Jonatán regresó a la ciudad. Así concluyó el relato de Samuel, en el que, para repasar, tenemos lo que fue las parashot, que nos habló sobre las impurezas. En especial, así yo saqué, nos habla primero de las impurezas sobre la mujer después del parto, lo que es el zarat y sus purificaciones, y las secreciones corporales tanto de hombre como de mujer. Aquí es importante aprender y entender, como el apóstol nos ha enseñado, que la palabra que se usa para decir impurezas vendría a ser la palabra tumá, que ese significado no está del todo cierto, viendo que el significado más acertado podría ser desconexión, entre otros tantos, cortocircuito también. Entonces entendemos que estar en un estado de pureza es tener mayor inclinación hacia lo celestial. De aquí, uniéndolo con Samuel con respecto a la porción que hemos leído recién, fácilmente se pueden destacar que nos cuenta que el día siguiente es Rosh Hodesh, luna nueva. Se nos muestra una parte de lo que es la amistad entre David y Jonatán, el pacto, plan que procuraba salvar la vida de David. Y también justamente nos muestra las verdaderas intenciones del rey Saúl para con David. Entendiendo en un contexto que Samuel fue un hijo concebido luego de un ferviente clamor de su madre, y haciendo el voto de que Samuel ese hijo, se dedicaría justamente al servicio al Eterno. Así sucede, se dedica al servicio, luego Samuel su papel pasa a ser crucial en el momento, siendo él juez y profeta, para cuando Israel pasa a tener un monarca. A todo esto también algo que a mí me pareció de la historia de Samuel, bueno, es que el Eterno le habla a él directamente reconociendo la fidelidad y la dedicación que tenía hacia el Eterno. Bien entendemos que justamente estaban en una situación en la que los sacerdotes de ese momento no estaban cumpliendo las indicaciones al pie de la letra, digamos. Luego se logra ver en varias partes, en varios versículos de 1 Samuel, que justamente Dios estaba con él. Era muy notable que estaba con él, lleva al pueblo a las victorias en las guerras, y justamente fue en Mizpah donde Samuel se convirtió en juez de Israel. Samuel, ya envejecido, hace a los hijos, los nombra jueces, pero estos se vuelven avariciosos y corruptos, y ante esta situación el pueblo se preocupa y le pide a Samuel que les elija un rey. Bien sabemos que tanto Samuel como el Eterno no estaban de acuerdo con la decisión, por más que se les advirtió de las consecuencias que implica tener un monarca, incluyendo los que son los pagos que piden. El pueblo aún así lo quiere, el Eterno se los concede, y pasamos a ver que Saúl es el elegido para ser el primer monarca. Acá en esto me gusta recalcar que justamente es que el Eterno acepta nuestras decisiones, pero no siempre las avala, no siempre las acepta. Pero aún así, el Eterno hizo lo mismo con el pueblo, se las aceptó, se les concedió, pero el pueblo después tuvo que sujetarse a lo que sucediera. A todo esto el Eterno lamenta haber elegido a Saúl como rey, ya que en varias ocasiones había demostrado desobediencia y que no se sujetaba a las órdenes del Eterno. Saúl es desechado como rey, se manda a Samuel a buscar el futuro rey de Israel, que es David, un rey que es acorde al corazón del Eterno. Recordemos que hemos aprendido que Saúl justamente es tomado rey porque es acorde al corazón de Israel que tenía en ese momento. Después sucede el tema de David y Goliat, donde el Eterno apoya a David, sucede el enfrentamiento, David sale victorioso, y eso va generando en el pueblo ser parte de, como que va ganando puntos, digámosle así en nuestra lengua. Ya de ahí llegamos al momento en donde el Espíritu del Eterno, para ser específico, 1 Samuel 16:14 dice, el Espíritu de Yahvé se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo enviado de parte de Yahvé. Después de este punto se nos cuenta el tema de cómo nace la historia de la amistad de David y Jonatán. Justamente para ser específico en Samuel 18. En su amistad se juran protección y lealtad mutua. Incluso tal es esa lealtad que es David cuando le dice a Jonatán que más adelante que si ve que hay impurezas o maldad en el corazón de David, que simplemente sea él quien acabe con su vida y no necesariamente llevarlo hacia el rey. Ahora, para conectar,
vemos que Saúl tiene una impureza interna. Físicamente se ve bien por fuera, recordando que él era un guerrero, o sea, tenía un cuerpo fornido, era ágil, pero por dentro su corazón estaba contaminado. Acá vemos que, así como también el apóstol nombraba en el aula de esta mañana, no es lo que entra en el cuerpo lo que contamina, sino aquello que sale de nuestro corazón justamente. Esto lo había sacado de Marcos 7, que es justo cuando el maestro hace referencia al profeta Isaías, que les dice en Isaías 29:13, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Así como hemos aprendido, son lo que podríamos llamarle el ritualismo de hoy en día. Saúl ignora y desobedece al Eterno en varias ocasiones, entonces el Espíritu Eterno deja de estar con él. Aprendiendo y leyendo varios artículos del apóstol, nos explica que el vacío no existe, no hay vacío, siempre tiene que estar lleno de algo. Entonces, si el Espíritu del Eterno ya no lo llenaba a Saúl, ¿qué lo llenaba a él? Como les explicaba recién, nos comenta que era llenado por un espíritu, enviado por el Eterno, pero no de bendición. Cosa que este espíritu le termina generando la muerte ontológica que conocemos. De una enseñanza del apóstol que se llama Autoayuda para superar la muerte, del 2018, parafraseando, dice, debemos tener cuidado cómo concebimos la muerte. Es el símbolo de la vida que cumple un ciclo, lo que convierte el cuerpo en una vasija de vaciedad donde las tinieblas, cuando ya no está el alma humana allí, aprovechan para usar eso de portal y transportar toda toxicidad de la muerte ontológica al entorno. Entonces, Saúl se vuelve una vasija vacía, una vasija en la cual las tinieblas aprovechan esa oportunidad y contaminan. Toda maldición es en realidad una bendición mal ejecutada o mal dirigida. Y Saúl tuvo la bendición de ser el primer monarca de Israel, pero por su desobediencia y no sujetarse a él, esa bendición se terminó convirtiendo en maldición. Y acá lo relaciono con la amistad de David y Jonathan en la pureza que hay. Su relación de amistad la considero elevada, ya que en todo momento se tiene en cuenta al Eterno. En su lealtad entre ellos y hacia el Eterno es que hacen el voto de protección, pero no para asegurar objetivos personales o egoístas, sino para que el propósito del Eterno se cumpla. Esto lleva a que Jonathan le proteja la vida a David, a su amigo, del odio que le tenía a su padre. Este acto permite que el linaje siga vivo, consiguiendo que Yeshua pudiera venir al mundo, porque recordemos que Yeshua es descendiente de David. Todo por un amigo que le ayudó y lo sacó del lugar de impureza. Por eso es importante considerar cómo y con quién nos relacionamos para tener entre nuestras amistades. En el caso de David, su amistad le salvó la vida. En nuestro transitar en esta vida, encontramos amistades que nos unen con el Eterno y otras que no, y otras en las cuales depende de nosotros acercarlas al Eterno y generar esa conexión. Es el amor de uno que tiene en el vínculo que debe decirle, así como Jonathan le hizo a David, de decirle, date prisa, corre, no te detengas, sal de ahí, así ayudando a que huyan del pecado y a salir de la impureza. Esta Haftará normalmente se elige por la tradición, ya que empieza hablando de Rosh Hodesh, la ausencia de David en la mesa del rey, y me gustaría, así como el momento más, vamos a comenzar el mes de Iyar, que año tras año se nos enseña a considerar ciertas pautas como en todos los meses. Y de entre tantas pautas me gustaría resaltar que este mes es llamado el mes del resplandor, el mes de Iyar, conocido como el mes de la curación natural, ya que en las siglas, este también lo saqué de un estudio del apóstol del blog, pero no lo noté, así que se las debo, Ani Yahvé Rofeká, en el cual sus siglas forman Yo soy Yahvé, tu curador, cuando se lo nombra en Éxodo, Shemot. Y también es un periodo de conexión y preparación entre la redención de Pesaj y la recepción de la Torá en Shavuot. El periodo de preparación y purificación se realiza día tras día durante el conteo del Omer, la Sefirat HaOmer. Por lo tanto, Iyar es un sinónimo de unión entre el cuerpo y el alma, la materia y el espíritu. Mantener puro nuestro interior se manifiesta en nuestro cuerpo con sanidad. Iyar es un medio de transición para lograr la verdadera redención que se completa con el recibimiento de la Torá. En Iyar se busca conectar, como les decía, lo pasajero, el cuerpo, la materia, con lo trascendental, que es el alma y el espíritu.
Por todo esto se considera que Iyar es un tiempo para la preparación de las cualidades, midot, del alma en sus tres niveles, Nefesh, Raj y Neshama, para aprender sobre el carácter de Dios antes de la entrega de la Torá. Hemos visto que Sefirá Haomer nos habla y nos hace trabajar en las impurezas internas, ya que justamente lo podemos ver y lo repetimos en el rezo. En varias ocasiones, por ejemplo, en una se dice a fin de purificarnos en nuestra iniquidad e impurezas. Otra, pedimos que el alma de tu pueblo, Israel, sean purificadas de su impureza. Luego pedimos que el daño que hemos causado en la Sefirat de ese momento, de ese día, que sea rectificado. Justamente terminamos pidiendo que nos purifique y santifique con tu suprema santidad. En conclusión, por más que hoy en día no nos salgan manchas de zarat en nuestro cuerpo, nuestra ropa, nuestras viviendas, como antes, podemos ir llevando estas manchas espiritualmente por todos lados sin darnos cuenta. Considero que este tiempo es tiempo propicio para revisarnos, sacar, limpiarnos y en ciertos casos sanar toda aquella impureza interna que tengamos para no ser llevados hacia la muerte, como en el caso del rey Saúl. Revisar nuestro interior, todo lo que hacemos, pensamos y sentimos que nos impurifica, es difícil y poco agradable, ya que el ego se nos opone y nos pone resistencia. Es aquí donde juegan un papel importante nuestros vínculos, aquellas amistades que nos ayudan a salir de ese peligro de muerte. Iyar y el conteo del Homer es un tiempo propicio para renovar nuestras fuerzas y apegarnos al Eterno, conectar nuevamente con Él. Nunca es tarde para correr hacia papá. La amistad de David y Jonatán nos enseña que la pureza no es un camino solitario. David necesitó un amigo para no ser consumido por la impureza que emanaba Saúl, sino que eso también lo podría llevar hacia la muerte ontológica y hacia la muerte física. Jonatán salvó la vida de la tumá, la desconexión que produce el ambiente de muerte. Mientras citamos el Medillar y contamos el Homer, debemos comprender que rectificar y purificar nuestras cualidades que Dios depositó en nosotros incluye revisar nuestros vínculos y nuestro apoyo. Jonatán protegió a David para que el propósito del Eterno se cumpliera y el linaje de Yeshua llegara a nosotros. De la misma manera, nuestras amistades más elevadas son aquellas que tienen la valentía de decirnos cuándo debemos huir de un entorno o de una actitud o de un pecado que está manchando nuestra alma de una lepra espiritual. Es necesario que nos preguntemos, ¿tenemos a nuestro lado ese Jonatán que nos ayuda a custodiar nuestra luz? ¿O somos nosotros el Jonatán que con amor y verdad ayuda a los otros a salir de su lugar de impureza para que su propósito no se pierda? Si logramos formar estos vínculos en diseño, no solo estaremos sanando nuestra vida, asegurando que lo trascendental siga fluyendo a través de nosotros hacia las próximas generaciones también. Hermanos, esa ha sido mi conexión de hoy. Espero que les haya servido y se haya podido entender lo que dije. Muchas gracias.